Bueno, buenas noches a todos los que van entrando. ¿Cómo andan todos? Vamos a esperar un poquito. ¿Me escuchan todos bien? No, por lo menos uno me escucha. Bien, bien. Hay dos que me oyen. Perfecto. Bueno, para lo que ya ha llegado, hoy vamos a continuar viendo finales de torre más sencillos que los que vieron con el maestro Curi la semana pasada. Vamos a volver un poco a finales más conocidos y controlados, con menor cantidad de material. Y vamos a primero a ver el que ahora están viendo en pantalla, que es un final bastante importante que creo que vale la pena recordar. En esta posición juegan las blancas y primero vamos a comentar un par de cosas que hemos visto en otros finales. Lo primero que hay que observar en esta posición es que la torre negra está del lado largo, pero no tiene lo que llamamos la efectividad lejana, debido a que la torre blanca le ocupó la columna más alejada, digamos. Eso es importante porque si la torre blanca se retira y la torre negra comienza a dar jaques, no logra, digamos, el objetivo, como vimos en otros finales, de impedir el avance del peón. Igual todo eso lo vamos a ver en el curso del análisis del final, solamente estamos comentando algunos detalles. Lo primero que vamos a ver es una variante de esta posición que nos va a mostrar el porqué de la maniobra inicial que vamos a ver luego. Supongamos que en esta posición el blanco juega torre A1. Y el negro, bueno, intenta, digamos, ante la amenaza de torre G1 que nos llevaría a una posición que ya hemos visto en bastantes oportunidades con el rey cortado a dos columnas, bueno, todos ya a esta altura, si asistieron a las charlas anteriores o estudiaron ese final en algún momento, deberían saber cómo ganarlo. Con el rey cortado a dos columnas, simplemente vamos a avanzar el peón hasta la séptima y después vamos a hacer la maniobra, ya sea por la cuarta o por la octava, para apoyar la coronación del peón o bloquear los jaques. Sí, me dicen que es medio fácil. Digo, en realidad, no piensen que es fácil cuando lo saben. En algún momento yo puedo recordar cuando no lo sabía y no me parecía para nada fácil. Fue todo un descubrimiento aprender esa maniobra y a partir de ese entonces la he aplicado en muchas ocasiones. Yo, preparando material para la clase y buscando entre mis propias partidas, tengo partidas de la década del 90 donde gané puntos aplicando esa maniobra. Pero bueno, no quiero distraerlos del tema. Lo que quiero decir es que aquí las negras no tienen otro remedio que pegar jaques para intentar evitar esa posición. Saben que está perdido, si no. Entonces el rey blanco se aproxima a la torre, porque la torre no tiene efectividad lejana, y la torre se retira para tratar digamos, de atacar por detrás. Entonces aquí, si juego torre E1, directamente el rey se va a F8, se va a colocar delante del peón y bueno, es una posición, o sea, si el rey blanco intenta impedirlo, él va a recibir jaques por detrás y no tiene manera de ir hacia adelante el peón. No va a haber manera de forzar el avance. El rey negro se va a colocar delante y cuando el rey blanco maniobre simplemente va a recibir jaques por detrás.
no hay forma de evitarlo. Entonces, el otro intento que hace el blanco es jugar torre F1, intentando cortar al rey. ¿Ah? Pero aquí aparece la posibilidad de torre A2, logrando la efectividad lejana, ¿ah? y logrando, digamos, las tablas. O sea, no hay manera de forzar el avance del peón. Si lo miran un poco, van a ver que los jaques laterales se lo impiden. Si el rey se aleja del peón, la torre negra lo ataca por detrás y lo captura. Si se acerca, jaques laterales. Si avanza el peón, también va a haber jaques laterales. Y debido a que tenemos efectividad lejana, no hay forma de forzar el avance del peón. Eso nos lleva de nuevo a la posición inicial, que curiosamente, no sé en qué momento me están preguntando si juegan torre G1, pero no tienen que perder de vista el objetivo. Si aquí juego torre G1, por ejemplo, si me están preguntando en esta posición, simplemente voy a jugar rey F8, y me voy a poner delante del peón. No se olviden que esto nunca es un tema de jugadas concretas, siempre tienen que tener una idea de qué es lo que van a hacer. Lo que pasa es que el primer movimiento de la negra fue un jaque, no puedo jugar torre G1. O sea, en esta posición las blancas jugaron torre A1 y aquí las negras ya empezaron a pegar jaques. Cuando se retiró, si acá juego torre G1, el rey se acerca. Volviendo a la posición inicial, entonces, ¿qué ocurre? La idea es que cuando hago esa maniobra el rey negro no pueda ir a F8, y para eso lo tengo que sacar de G7. Entonces aparece algo que van a ver en innumerables finales, que es lo que se llama una maniobra de triangulación, como dice, les adelanta el título que están viendo acerca de este final. Entonces juega rey de 6 jaque, y aquí el negro puede intentar, o sea, cuando preparaba esta posición en el material que hay disponible, siempre el negro jugaba rey F6, y bueno, yo me preguntaba por qué no se trata de oponer a lo que los libros o las posiciones me intentan mostrar. Entonces tuve que revisar qué pasaba rey F8, simplemente para ir en contra de la variante más sencilla que es rey F6. ¿Ah? Y aquí de nuevo, si el rey negro va a G7, lo que va a ocurrir es que voy a jugar rey E7 y conseguir lo que quería. Entonces, de nuevo me intento oponer a eso, y lo que ocurre es que se da la línea por tener el rey en la octava. ¿Ah? Nuevamente no tengo la efectividad lejana. Cuando llego a esta posición, el negro no tiene prácticamente alternativas. Se va a atacar el peón, y entonces aquí no puedo parar la coronación. No hay forma. Si el rey se acerca, pega en el jaque por F1, y a los jaques laterales, como no tengo efectividad lejana, no van a poder detener el avance. Aquí podría existir alguna duda de si la torre, por ejemplo, intenta ir por detrás. Eso les recomiendo que revisen, el resultado va a ser el mismo. Entonces volvemos a la posición inicial después de que intenté no hacer el juego al que quiere analizar el final fácil. Vamos a ver que rey F6. Vamos a jugar a juego rey D7. Los intentos de no ir a G7 fallan por peón adelante simplemente. Y vuelvo a G7 y rey E7. Entonces aquí le pasé el turno a las negras con esa maniobra. La idea de las maniobras de triangulación siempre es esa, pasarle el turno al otro. Y en esta posición ahora el negro tiene la difícil tarea de decir a dónde ir, ¿no? Si juega rey G8, o si mueve la torre, vamos a ver todas las posibilidades. Primero torre B1. Entonces aquí jugamos torre A8. De nuevo el intento de los jaques laterales.
Si la torre se retira hacia atrás, simplemente juega rey E7 y la siguiente, perdón, peón E7, y la siguiente jugada va a ser peón E8 porque no hay manera de tenerlo, ¿no? O sea, las dos piezas tendrían que controlar E8 y solo llega una. Entonces aquí esta es la única jugada posible y acá fuerzo el avance del peón y de nuevo no puede parar la coronación. Entonces, después de la triangulación, sacar la torre pierde por torre A8. Entonces tenemos que considerar las dos jugadas posibles de rey. Rey G8 por un lado. Nuevamente, si aquí se permite dar el jaque, vamos a volver a una posición en la que está dos columnas. Por lo tanto, el negro no tiene otro remedio que intentar los jaques laterales. Por eso es la única maniobra que vale la pena ver. ¿Ya? Y aquí de nuevo estamos en la misma disyuntiva. La diferencia es que si la torre ahora se retira hacia B3, por ejemplo, torre A8 es jaque. ¿Ya? Y como el rey no puede acercarse, a la siguiente E7 y no hay manera de parar la coronación. De nuevo, solo una de las dos piezas puede llegar a controlar la casilla E8. Entonces, aquí se ve, digamos, el otro efecto de la triangulación inicial. Entonces, habiendo descartado la retirada de torre para el negro y la jugada rey G8 por ese detalle del jaque, después de la triangulación, la única posibilidad que tiene el negro es jugar rey G6, que es lo que queríamos y lo que se justifica con la variante que les mostré al principio. Ahora ya el rey no puede acceder a F8. Entonces, nos vamos de torre. De nuevo el negro, su única posibilidad es intentar los jaques laterales para evitar el avance del peón. Y ahora torre detrás del peón. Y la enorme diferencia que en la variante inicial veíamos era que en lugar de el rey negro ahora ya no puede jugar rey F8, que era la jugada que evitaba, que defendía contra esta misma maniobra, estando con el rey en G7. Entonces, bueno, aquí podemos intentar los jaques y vamos a llegar a una posición donde, bueno, después que el peón está en séptima y el rey no puede controlar la casilla de coronación y la torre a la vez, simplemente retiramos al rey y los jaques se van a acabar en algún momento y no puede parar la coronación. Entonces, lo importante de esta posición inicial que se da con mucha frecuencia, tanto para el peón D como para el peón E, es tener presente el recurso ese cuando en esta posición le toca jugar al blanco de la triangulación. Y bueno, todas las otras maniobras que vemos, porque no es la única cosa que hay que tener en cuenta en ese final, que las hemos visto en otros finales, ¿no? O sea, como ven, ya hice referencia 3 veces mientras analizábamos esto a finales que ya vimos, donde cortamos a 2 columnas al rey. E hicimos referencia también al tema de la efectividad lejana, cuando la torre que pega jaques laterales tiene menos de 3 columnas en el medio. Entonces, todos esos son conceptos que si uno se enfrenta a este final, los tiene que manejar. Y que le van a servir en muchos otros finales. Nosotros estamos mirando un muy reducido conjunto de finales básicos que nos deberían dejar las ideas más importantes. Y esas ideas van a quedar en nuestra intuición y deberían surgir cuando las necesitáramos o cuando fueran aplicables en otras posiciones. Entonces, ahora vamos a ver otra posición. Cerramos esta. Y vamos a lo que se conoce como el método de Grigoriev. Para los que hayan visto o asistido a las clases anteriores, quizás esta posición les resulte muy similar a otra que vimos cuando hablamos de la defensa frontal. De nuevo se cumple la regla de las tres en este caso filas, para los jaques.
la torre negra se colocó delante del peón, le toca jugar al blanco, y los intentos de avanzar el peón podrían fallar por la efectividad lejana que tiene la torre. Y tal, como algunos están diciendo en el chat que recuerdan la otra posición, la enorme diferencia es la cantidad de columnas a la que está cortado el rey defensor. Eso es una cosa que, bueno, a esta altura la deben tener todos muy claro, que cuanto más lejos podamos cortar al rey defensor, mejor. Ni siquiera ver si se necesita cortarlo a 2, 3 o 4. Cuanto más lejos lo podamos cortar, mejor. Cuando hablamos de columnas, ese concepto lo tienen que manejar siempre. Cuando están analizando una posición, analizando una simplificación para llegar a un final de torre y peón contra torre, siempre tengan presente que cuanto más lejos puedan cortar al rey defensor, es mejor. Puede que no alcance, pero si tienen que decidir si cortarlo a 2 columnas o a 4, córtenlo a 4, por las dudas. Si alcanzaba con 2, igual va a servir. Entonces, vamos a ver un método que hay que conocer para poder ganar este final, que ya les adelanto que se gana con blancas, y después vamos a ver otro ejemplo similar. La clave de por qué este final se gana, aparte de conocer el método, es que la torre no dispone, la torre defensora, cuando la obliguemos a retirarse de frente, no dispone de... Matías, hay algo como que se están apareciendo rayas en la pantalla, no sé a qué obedece eso, pero no soy yo el que las está haciendo. Este, bueno, esa raya roja no tiene nada que ver con lo que estoy explicando y no sé cómo apareció y no sé cómo sacarla. Lo que les decía, las blancas acaban de aplicar un método que se conoce como el método de Grigoriev, con el cual vamos a lograr que el peón avance. Bueno, lo natural, intentamos sacar al rey de detrás para apoyar el avance del peón, ¿no? Entonces, como siempre, el método defensivo que hay que combatir es el método de los jaques frontales. Me vuelven a atacar el peón, y cuando lo atacan de nuevo no vuelvo a defenderlo, porque si no simplemente estaría en la misma, sino que ponemos la torre detrás del peón. Y lo que va a ocurrir, bueno, que al dejar de cortar al rey, el rey rival va a intentar acercarse, siempre lo más cerca de posible la casilla de coronación. Pegamos la torre. Aquí puede, digamos, intentar mantenerse delante. La mejor opción es retirarse lateralmente. Bueno, hola Bernardo Caldarelli. Está saludando otra vez el chat, supongo que está entrando ahora. Bueno, llegado a este punto, digo, volvemos a mirarlo por las dudas, para que quede fijo. Tenemos el rey que intenta el apoyo del avance del peón, la torre se defiende, provocando los jaques frontales y atacando el peón intentando que el rey vuelva. La torre se coloca detrás, preparando el avance, y el rey enemigo se acerca. Todos conceptos, alguien me dice que saque la opción de anotar. Bueno, quedará para otra, para otra oportunidad averiguar cómo se hace eso. Lo que les decía es que el rey negro se intenta acercar y, bueno, las blancas atacan la torre, provocando que, bueno, el peón pueda avanzar. Siempre, digamos, las jugadas que acá hace el negro son las que le ponen más dificultades al blanco. Si alguna otra jugada le genera duda, si no la vemos, porque no las podemos ver todas, les recomiendo que
que lo revisen después, o sea, que miren el final y lo revisen. Eso es algo que a mí me pasa permanentemente, no solo en charlas, sino cuando miro un libro digo, bueno, pero hay alguna variante que no está analizada y a esta que pasa, y bueno, no hay más remedio que analizarla. Hoy tenemos la ventaja de tener las tablas de finales y de tener los módulos para ayudarnos, pero hay que mirarlo. O sea, no se pueden cubrir todas las posibilidades porque pues, sería demasiado larga. Y aquí sí, este es detalle en este método que es muy importante, que hay que recordar que hay que pegar este jaque antes de alejar la torre. Acá vamos a ver, por ejemplo, qué ocurre si C6. Estamos en una especie de final ya visto con la torre en la tercera, en lugar de eso está en la cuarta, pero no importa. Y aquí el peón avanzó y antes de que el blanco pudiera amenazar mate, la torre se retira para pegar jaque por detrás. O sea que torre C6 sería un error. La idea en esta posición es alejar la torre para amenazar el jaque en octava, cuando juguemos C6. Entonces aquí la torre negra está como mal colocada para defenderse, y que lo que va a ocurrir, no va a poder evitar pasar a algún final que ya vimos y que es perdedor. Por ejemplo, si juega torre H2, sigue torre jaque, rey se retira, peón adelante, torre jaque y lo alejé, y peón adelante y ya no se puede parar la coronación. Los jaques por detrás, el rey blanco se va a acercar a la torre usando las columnas A y B, no la C, y bueno, cuando se acaben los jaques, simplemente C8 corona. Otra posibilidad que tiene el negro para defenderse en esta posición, después de torre G1, es torre H6 jaque, pero ahí simplemente voy a jugar C6 y vamos a pasar a otro de los finales que vemos, o ese mismo que ya vimos. Torre G1. Y aquí el que resiste un poco más es torre H8, pero como también habrán visto o recordarán de las charlas anteriores, la defensa pasiva, solamente surte efecto cuando se trata de peones torre o peón caballo. Aquí justamente tenemos el peón alfil y no funciona. La torre en la primera es perdedora. Aquí hay dos maneras de ganar, o la que probablemente recuerden de colocar la torre en G7 para luego ir a, por ejemplo, si aquí las negras juegan torre allí, jugamos torre acá para pegar el jaque. Si la torre se retira mate, si el rey se acerca, C7 y ganamos. Y bueno, también en esta posición está la posibilidad adicional de jugar torre A1, que es más rápido y es la misma idea. Si rey B8, C7 y de nuevo el jaque gana la torre. Entonces, de nuevo volvemos a enfrentarnos a un final que ya vimos, que hay que saber cómo ganar, que obviamente si lo recordamos nos va a parecer muy sencillo, ¿no? Por suerte. Bueno, entonces volvemos a la posición inicial para tratar de reafirmar la idea. De nuevo tenemos el peón que todavía no llegó a la cuarta, y a la quinta, y el rey negro cortado, el rey defensor cortado a 2 columnas o más. Entonces la maniobra podemos describirla como llevar al rey a una especie de posición en diagonal, como en el peón. En un pequeño cuadrado de 3×3 estarían en los dos extremos de la diagonal, y después de eso colocar la torre detrás del peón. Y cuando se acerca, atacamos la torre. Y ya desde este jaque, que es el único detalle importante para llevar al rey a la casilla errónea, todos los finales que surgen de esta posición ya los hemos visto. Entonces, de nuevo se nota la importancia de conocer otros finales todavía más sencillos para resolver uno más complicado.
Hay un caso particular de este mismo final, que lo vamos a ver a continuación. Cerramos esta posición. Estamos, digamos, parecería la misma posición. La única diferencia que hay con respecto a la anterior es que ahora la torre negra dispone del lado largo, porque el rey está del otro lado. Entonces, vamos a suponer que intentamos aplicar exactamente el mismo método hacia el lado opuesto al rey, por llamarlo de alguna forma, con nuestro rey. Entonces jugamos rey E4, rey F5, torre ataca peón, y aquí llegamos a la posición en la que tengo el rey en diagonal con mi peón a 2 casillas. Me atacan y supongamos que sigo el mismo método. Entonces aquí juego torre, se acerca, todo parece, hasta ahora todo parece igual, se acerca el rey, yo ataco la torre, tunga, peón adelante, pero ahora me empiezan a aparecer algo que no pasaba en el final anterior, que son los jaques laterales. No tengo dónde esconderme. Y si voy hacia el otro lado del peón, voy a llegar a un final con el rey defensor delante y la torre en tercera, que como vimos ya también antes, es tablas. O sea que no lo vamos a analizar en este momento. Ese, si alguien no lo recuerda, debería revisarlo. Digo, acabamos de ver en el final anterior esa misma posición también, solamente que el negro ni siquiera intentó ir a la tercera porque estaba mal colocada la torre. Entonces, ¿cuál es la diferencia al aplicar el método en este caso? Vamos a la posición inicial, que el lado largo está disponible para los jaques laterales. Esa es la enorme diferencia con respecto al final que vimos antes. Y ustedes dirán, entonces no se gana. Bueno, en realidad sí, pero por otro detalle, que ahora vamos a ver a continuación. Primero reemplazamos de nuevo la misma variante. Jugamos rey E4, el mismo método de alejarnos a 2 casillas en la diagonal del peón. Todo parece igual al anterior, pero cuando atacamos la torre y avanzamos el peón, el rey no intenta acercarse al peón, sino que da jaques laterales, y como está a tres columnas, alcanzan para hacer tablas. Si el rey intentara acercarse a la torre, aprovechando que el peón está defendido, simplemente íbamos a poner, cuando el rey se aleja lo suficiente, colocamos al rey defensor delante del peón, y ya no hay manera de ganar. Entonces, eso también lo tienen que ver en cada caso particular, pensando en los finales que ya estudiamos en clases anteriores. Entonces, aquí, digamos, vimos 2 cosas. Primero, que no sirve el método como lo vimos antes, cuando la torre tiene el lado largo disponible, y además vemos cómo defendernos cuando estamos del otro lado, ¿no? O sea, siempre nuestro rival puede carecer del conocimiento necesario, y nosotros tenemos que conocer los métodos defensivos, porque también eso nos puede dar muchos medios puntos que también son muy importantes. Entonces volvemos a la posición inicial, y ahora vemos cómo se gana este final por un detalle que es particular de donde está el rey negro, porque si estuviera en otro lugar en la columna A, tampoco esto funcionaría. Dejamos los jaques de frente, pero ahora en lugar de buscar la diagonal del peón, jugamos rey C6 porque tiene el detalle de que amenaza mate. Y eso nos da un tiempo para poder avanzar el peón. Tanto que la torre nos pegue jaque o que el rey se retire, podemos llevar el peón a quinta, y eso nos permite progresar en la posición. Eso. Y bueno, no deberíamos tener que analizar más nada de esta posición, porque es una posición con el peón en quinta, el rey que pueda asegurar el avance del peón a séptima, y el rey rival cortado a 2 columnas. Y ese final ya lo conocemos, o deberíamos conocerlo a esta altura. Entonces no pasa nada. Es un detalle. Si el rey negro estuviera en otras posiciones, quizás no se ganaría, porque ese tiempo del mate no lo ganó. O sea, quizás si el rey negro está en A7,
pueden mirarlo luego, ponerse también en posición con el rey en A7, y este método no funciona porque cuando juegue rey C6 simplemente me van a comer el peón en D4. Entonces, ese detalle de que el rey esté en A6 permite que esta posición en particular se gane, aunque el bando defensor tenga disponible el lado largo para pegar jaques. Como verán, todo este mundo de los finales parece inabarcable, ¿eh? Por eso no podemos descansarnos en intentar conocer este final se gana y aquel no se gana y el otro se pierde, porque cualquier particularidad nos puede poner en una posición que no vimos. Entonces lo que tenemos que conocer son los métodos, tanto para el atacante como para el defensor, tanto para el atacante como para el defensor, conocer los métodos y me parece que hay una flechita por ahí también, pero bueno, no molestan tanto, no tenemos que preocuparnos por esos detalles. Peor sería si nos hubieran rayado un tablero de verdad. Este, eh, lo que les decía es que lo que tenemos que tratar de rescatar siempre de estos análisis son los métodos típicos, tanto defensivos como ofensivos. Y después, bueno, vamos a ver posiciones donde algún detallecito no permite aplicarlos, y en la lucha de una partida real van a estar presentes, bueno, el error. El error siempre va a estar ahí, atrás de nuestro hombro y el de nuestro rival, tratando de hacerse presente, y bueno, a veces nos va a favorecer y a veces no. Me dicen que si dejo de compartir y vuelvo a compartir, me desaparecen las rayas. Digo, la verdad, no me molestan demasiado las rayas, y tengo miedo de hacer ese tipo de maniobra y que después las cosas dejen de funcionar. Será por mi profesión como informático que lo que mejor, digo, si algo está funcionando, no lo toquemos demasiado. Para la próxima les prometo aprender cómo evitar que se hagan rayas en la pantalla a los demás. Otro método que es importante conocer es, bueno, algunos lo llaman el corte horizontal absoluto. Este, eh, Simplemente les muestro esta posición y les muestro cómo se gana, muy sencillo. Normalmente siempre estamos hablando de los cortes verticales y lo poderoso que es cortar al rey verticalmente. Bueno, en general es más efectivo todavía cortarlo horizontalmente. Este final se gana muy simple. Es muy probable que inclusive si uno no lo conociera, fuera fácil encontrar la variante. Aquí simplemente, bueno, si la torre negra no tiene muchas opciones, este, la torre no tiene muchas opciones y intenta quitarnos la columna A para que el rey blanco avance. Torre C6, torre B8 vuelve a atacar el peón, y ahí me gano la columna A. Si no hiciera eso, el rey, por ejemplo, si jugara rey de 5, aquí simplemente avanzamos el peón y bueno, vamos a seguir con ese pequeño método hasta que corone. No hay cómo evitarlo. Entonces aquí la única manera de evitar el avance es jugar torre B8, controlo la columna A, y bueno, voy a lograr avanzar el peón. No tiene mucho misterio. Supongamos que aquí el rey negro juega aquí, entonces aquí juego rey acá. Puede intentar alguna otra cosa la torre, como que juega aquí.
Perdón. Y acá simplemente sigo apoyando el avance. No tiene digamos, ninguna detalle importante. Y con la otra posibilidad, perdón, en la primera jugada, si intento mantenerme en la columna A, simplemente sigue y cuando me atacan, no tengo la torre del lado largo, voy a avanzar el peón hasta la séptima y bueno, lo voy a sacar de, de la columna D con un jaque final, ¿no? O sea, por ejemplo, en esta posición lo elijo a 2 columnas y de nuevo ya sabemos cómo se gana. Les quería mencionar eso, que parece muy simple, ¿ah? Pero es importante que aquí tenemos una posición con el peón en cuarta y con la torre cortando al rey horizontalmente, y eso hace que no sea posible, digamos, ningún tipo de maniobra defensiva. Tampoco, o sea, pueden preguntarse qué ocurre si esto es un peón central, y bueno, ahí empiezan a aparecer las posibilidades de jaques laterales para el negro. Estamos mirando esta posición en particular. Si esa duda les entra, lo que deberían hacer, como también lo recomendó el maestro Curie en la clase anterior, deberían ponerse en esa posición y tratar de practicarla, para ver cuáles son las diferencias con esta, porque es muy, muy difícil ver todos esos matices. Yo prefiero transmitirle las ideas básicas y después en el trabajo que hagan de entrenamiento tienen que practicar con otras posiciones y ver qué diferencias hay y si las ideas son aplicables o no. Entonces, vamos a salir de aquí. Y ahora vamos a ver dos posiciones que son surgidas de partidas vivas. Primero, fue una sorpresa verlas, pero bueno, ya van a ver que tienen unas particularidades interesantes. La primera es esta posición que encontré de una partida del Abierto de Montevideo del 2018 entre Coppola y López Azambulla. Entonces, había un apuro de tiempo importante, o sea que no, es razonable que ocurran imprecisiones. Una cosa que nos pasa hoy día con los tiempos a los que se juega es que solemos llegar al final jugando con los 30 segundos o con algunos pocos minutos. Entonces, tratar de reducir los finales a posiciones conocidas es un mecanismo bastante importante, no necesitar mucho tiempo para resolverlos. En esta posición, como vemos ahí, el negro captura el peón, y aquí, bueno, para tratar de capturar el peón rival, simplemente atacaron la torre se fue atacando, jaque, y en esta posición lo más sencillo era jugar torre 3 defendiendo el peón. El jaque en B2 no logra nada porque me voy sobre la torre y aunque me coman el peón B, voy a ganar con el peón A muy fácil. Pero bueno, como les digo, eh, se pueden cometer este tipo de errores en apuro de tiempo. Las blancas jugaron rey C2 y, y le capturaron el peón. Y entonces acá llegamos a un final muy interesante, donde el rey del bando defensor, digamos, está cortado horizontalmente y es un peón torre y está en cuarta. Es un final como algunos de los que hemos estado viendo. Ahí me pregunta y sí comía, pero me tenés que decir qué cosa tenía que comer. ¿Quién y cuándo? O sea, en lugar de decirme si comía o no comía, sería mejor que nos dijeras qué jugada es la que nos está sugiriendo y en qué momento. O sea, en este momento las negras jugaron torre por B3 y bueno, las blancas se fueron de torre, ¿no? Si comían la torre, eh,
si comes rey por B3, te juegan obviamente rey por E5, porque si no quedan con torre de menos. Y si calculás ese final, primero el rey está dentro del cuadrado y le va a controlar la casilla A8 el rey negro antes que el rey blanco. ¿No? Entonces, tienen que tener mucho, o sea, este final no es, de nuevo, como muchos otros finales, no se trata de tirar jugadas a ver si le acierto, porque en la partida no van a poder hacer eso. O sea, y cuando ustedes preparen o se entrenen en finales y repasen estos finales, tampoco el objetivo es tirar jugadas a ver si le acierto el resultado. El objetivo es eh, obtener el triunfo o obtener las tablas. Entonces, la manera en que tienen que encarar el entrenamiento de estos finales es como ya se ha dicho muchas veces, poner el final sobre el tablero y jugarlo. En este caso, siempre vamos a tener los programas disponibles para hacerlo. Antes teníamos que conseguir un rival que estuviera dispuesto a ayudarnos a entrenar los finales y que aparte lo jugara razonablemente bien. Ahora ese compañero de entrenamiento ya lo tenemos automatizado, tenemos los módulos que nos permiten aplicar ese método. Entonces, de nuevo, lo que quiero decir con eso es que más que decir esta gana o aquella gana o qué pasa esta otra, ese juego lo tienen que hacer jugándolo, no preguntando. Este, Aquí lo que tratamos de transmitir es más los métodos tradicionales y las ideas básicas para poder enfrentar esos finales, pero solamente van a poder decir que lo saben si lo practican y obtienen el resultado. Entonces imagínense si nos pusiéramos a mirar el mate del alfil de caballo y me empezaran a tirar jugadas, y si esta gana, o esta no gana, o aquella no gana, o qué pasa si le pego jaque, cuando en realidad lo que hay que tener es clarísimo cuál es el método y cómo llevar el rey a la esquina correcta, y es totalmente mecánico. Entonces, por eso les digo, no es la idea que lancemos jugadas, podemos mirar alguna, pero no es la idea que estemos mirando así jugadas al azar permanentemente para ver si cumplen o no cumplen el método. Yo les propongo, lo que acá voy a mostrarles es cómo jugó Coppola esta posición. Quizás no les guste, quizás haya otras maneras de ganar, pero la que utilizó parece bastante razonable. Primero el negro retira la torre, el rey blanco se acerca al peón. No se olviden de que sin la colaboración del rey negro, por estar cortado, va a ser muy difícil para el negro detener el peón, por más que sea un peón torre. Entonces el negro razonablemente intenta acercar. No, en ningún momento el rey podía haber dos piezas de más porque en realidad solo tenían una cada uno. Este, el peón A avanza a quinta. De nuevo el rey negro intenta acercarse siempre cortado, sexta. Bueno, y acá las negras se dan cuenta que con el rey no logran nada. Tienen que lograr parar el peón con la torre. Lo siguen acercando. Séptima. Y bueno, ahora sí ya tienen que dar. Y esto parecería como que, parece así, si uno no analiza mucho, como que estuvieran logrando las tablas. Y en realidad no tienen tiempo. Y aquí rey A3, que es la jugada decisiva, que impide que el rey negro ataque la torre y mantiene el rey cortado. Entonces, ¿qué juega acá el rey negro? Bueno, mueve el rey a algún lado. Acá avanza el rey y de nuevo, una casillita más adelante, la misma posición. Y en esta posición López Azambulla abandona, porque ¿qué es lo que ocurre? No va a poder evitar que le pase lo mismo en la siguiente fila, y el rey blanco va a acceder a B6. No tiene manera de evitarlo, porque la torre no se puede retirar, todas las jugadas son de rey. O sea, supongamos que el rey juega aquí, el blanco juega 5, y ahora ¿qué hace el negro? No tiene manera de no dejarle la casilla B6 al blanco. Entonces el negro, cuando se retira, simplemente va a ser rey B6, rey B7 y va a coronar.
Si intentan los jaques laterales, de nuevo, en algún momento la torre se va a acercar. Cuando la torre se retira, directamente le van a coronar. Entonces no hay posibilidad de ese tipo de maniobra. Entonces, hay que digamos, yo en particular revisé esta posición y no encontré método defensivo para el negro que mejorara lo que intentó en la partida López Azambulla. Y bueno, uno puede, revisando la partida, retroceder y ver hasta en qué momento el negro pudo haber cambiado el curso del final, ¿no? Desde la posición que yo les mostré no tenía manera. O quedaba con 2 peones de menos o entraba en este final. Y bueno, es importante entender eso y, estar presente, tener presente, perdón, que siempre los finales no son un terreno donde la lucha se haya acabado. Yo también buscando material para estas charlas, repasé algunas partidas mías donde de repente estamos jugando un final de 2 torres durante 25 jugadas y sigue parejo hasta que alguno, digamos, se equivoca, genera alguna debilidad. El terreno de final no es un terreno carente de lucha, tanto para tratar de desequilibrar posiciones que pueden estar igualadas, aprovechar debilidades, mejorar la actividad de las piezas. El terreno del final y el prefinal es muchas veces donde se da la batalla de la partida. Bueno, vamos a ver ahora un final para terminar, salido de una partida mía. Esta partida la jugué en la Olimpiada de Estambul. Hasta donde recuerdo, en Estambul se hicieron 2 instancias de la Olimpiada. Yo participé en la del año 2000. Luego también se hizo en el 2012, si no recuerdo mal. Fue quizás una de las Olimpiadas donde mejor participación tuve. Recuerdo que el equipo estaba integrado por Bernardo Rosselli, Martín Crosa, Rafael Muniz, Diego Kuckerman, y estaba yo. Si me preguntan, no estoy seguro, creo que jugaba de cuarto tablero yo. Y bueno, en esta oportunidad, en el match con Kenia, creo que es Kenia el rival, llegué a este final. Después de una apertura donde tuve una ventaja enorme, en aquel momento no teníamos módulos tan poderosos como los actuales. Después, cuando analizaba la partida unos años después, hoy día, y veía la ventaja que tenía, realmente fue triste que la partida terminara como terminó, pero bueno, así es el ajedrez, y además me dio oportunidad de mostrarles algunos finales de torre 20 años después. Esto simplemente es un preámbulo a lo que les quiero mostrar. Digamos que en un momento de la partida, jugaba 44, llegamos a esta posición, torre allí, y bueno, en esta posición, uno de esos, o sea, podemos hablar de eso también. No recuerdo, por supuesto, ni cuánto tiempo me quedaba, ni cuál era el régimen de tiempo del torneo, todas cosas que no tengo presente. Recuerdo que se jugaba en tableros electrónicos, con relojes electrónicos, creo que fue la primera Olimpiada que eso pasó. Y aquí, bueno, ganaba extremadamente fácil con torre por torre. O sea, no me pregunten por qué no lo jugué, porque eso no lo recuerdo. Seguramente tuve miedo a algún fantasma, ¿no? Y aquí con torre por G8, y simplemente avanzando el peón, iba a coronar mucho antes que mi rival, sin ningún problema. Una variante, digamos, obvia y que quizás hoy día muy, muy extraño, digamos, que uno no la haya visto. Vaya uno a saber qué se imaginó el blanco que no jugó eso. Lo cierto es que decidí comer el peón, así fue, entre algún extraño razonamiento de que con 2 peones de más era más sencillo.
y en un determinado momento, después de intentos fallidos de lograr coronar ese peón G, decidí entrar en este final donde seguramente el jugador de blancas, estoy hablando como si no lo conociera, estimó que a pesar de tener el peón en segunda y al cortar el rey a tantas columnas, había alguna chance de ganar. O sea, entonces, acá la única forma de intentar ganar es avanzar el peón aparte para sacar a mi rey del rincón. Y aquí, si pensamos en el final que acabamos de ver, jugado 18 años después en otro torneo que no tenía nada que ver, por gente que cuando yo jugué esta partida eran bastante jóvenes, quizás alguno todavía no jugaba al ajedrez, eh, hay que avanzar primero el peón y luego poner la torre detrás, como hizo Coppola en el otro final. Aquí miren el detalle de la diferencia. ¿Ah? Vamos a ver qué pasó en la partida. Torre H1. Esta fue la partida. Entonces aquí yo intenté acercar al rey y no llegué. O sea, llegó a controlar la casilla de coronación con el rey y bueno, hizo tablas muy fácil. Entonces, ¿qué hubiera ocurrido si en lugar de eso, en esta posición primero avanzaba el peón? ¿No? Y simplemente al final del día iba a ganar un tiempo más porque el rey no se está acercando. Por ejemplo, me atacan el peón, lo defiendo, intentan el acercamiento, avanzo, y cuando lo paran, jugamos torre H6 y cortamos al rey horizontalmente. Y, y si lo miran un poco, van a ver que es exactamente el mismo final que vimos hace 15 minutos o 10 minutos, solamente que del otro lado del tablero. Y cuando se acerca a la torre, le controlo la casilla de donde amenaza atacarla, y bueno, de nuevo va a pasar lo mismo, no va a poder evitar que yo llegue, pero en este caso, en lugar de B6, a G6. Una curiosidad, digamos, que me haya encontrado con estas dos partidas y estos dos finales tan similares al preparar todo el material que les quería mostrar. Me pareció interesante verlo. Y, y la clase está por terminar. Siempre hay alguno que está ansioso, se ve que no es muy entretenida, porque este, si no se querrían quedar horas y horas en la clase. Entonces, bueno, espero que les hayan parecido interesantes las posiciones que vimos hoy. El mismo consejo siempre, si pueden, si, digamos, si la van si tratan digamos, de competir y de tratar de asimilar las ideas, lo mejor de todo es que coloquen estas posiciones en algún software, en algún programa, perdón, y las intenten jugar para reforzar los conceptos y que no se queden con las jugadas concretas, sino con las ideas. Efectividad lejana, cortar el rey horizontalmente, cortarlo verticalmente, la idea de la triangulación en el final que vimos que es muy importante, el pensar desde dónde me van a detener el peón cuando lo corte y entonces tratar al principio de la línea, desalojar al rey de esa posibilidad. Y bueno, será hasta la próxima, que probablemente conmigo será dentro de 2 semanas, donde seguiremos recorriendo este complejo, vasto y maravilloso mundo de los finales a todos los que me quieran seguir acompañando. Así que muchas gracias por estar ahí. Saludos a todos. Hasta la próxima. Un abrazo.